Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Ahora con ustedes el pastor. Gloria a Dios y a su nombre. Y a su nombre. Bendito sea el Señor. Me gozo con ustedes, mis hermanos. Bendito sea Dios, adorando y glorificando a nuestro Rey. ¿Sabe que me da gozo? Todo el tiempo el Señor está con nosotros, pero en este día, de una manera especial, el Señor está aquí con nosotros, porque unido todo, alabamos, glorificamos y engrandecemos su nombre. Y a eso fue lo que nosotros hemos venido. Aleluya. Hay un canto, una alabanza que dice: yo no sé a lo que tú viniste, yo vine a alabar a Dios. Amén, a eso yo vine. Así que y no tengo que exigir a nadie que alabe, porque yo sé que yo vine a eso. Bendito sea el Señor para siempre. Este domingo glorioso, una vez más, tenemos a nuestro hermano Nelson con la palabra de Dios. Amén. Gocémonos con la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga más. Yo me he gozado grandemente. Qué bonita es la palabra de Dios. Ustedes saben que Gloria a Jesús, los niños ya pueden ir pasando, por favor, a sus clases. Gloria al Señor para siempre. Vayan buscando en sus Biblias Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Gloria a Jesucristo. Vive el Señor para siempre. Dios es bueno y para siempre sus misericordias. Cada vez que yo veo la exactitud, la perfección de Dios, cómo armoniza toda su palabra y todo lo que Él nos quiere enseñar, es impresionante. Nosotros elegimos las canciones mes a mes, ¿no? Y me impacta cuando las canciones combinan o coordinan con el mensaje que sea yo o el predicador de turno traiga, ¿no? Pero eso no es coincidencia, ¿no? Porque cuando estudiamos la teología bíblica, nos muestra que cualquier tema, cualquier punto que usted decida estudiar de la palabra de Dios, todo lo llevan a Dios. De alguna manera u otra, todos terminan en Dios. Y es impresionante. Yo no sé cómo las personas pueden decir que en la Biblia hay error, que en la Biblia hay incoherencia. Claro, es que si tú le estudias de una manera negativamente, buscándole contrariedad a la palabra de Dios, la vas a encontrar, ¿no? Pero la palabra de Dios no falla, no se equivoca, siempre te va a conducir a Él. Y Él lo estableció así. Vive el Señor para siempre. Entonces vamos a leer dos versículos que son, wow. Podría que durar 3 o 4 horas en mi capacidad, hablando de estos dos capítulos solamente, pero no lo voy a tomar mucho tiempo, solamente voy a sacar la sustancia de estos dos capítulos, porque el apóstol Pablo es un señor, un caballero, y siempre intenta dejar las cosas claras para todo aquel que intente y quiere estudiar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, mis amados, vamos a leer la palabra de Dios así en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre eterno, Padre amado, te doy las gracias una vez más, porque me da la oportunidad y el privilegio, Señor, de traer tu palabra, Señor, a tu iglesia, a tu remanente, Señor, a tus siervos, Padre. No solamente los que están aquí presentes, sino los que están en las redes sociales, Señor, que tú me uses como vaso, Padre, para llevar tu palabra fielmente, Señor.
Que yo no hable lo que hay en lo profundo de mi corazón caído, sino, Padre, lo que tú, por tu Santo Espíritu, me has enseñado en esta semana, Señor. Gracias por la bendición de poder ser partícipe, Padre, de tu santa y bendita obra. Me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. La carta de Juan en el capítulo 15 es una carta maravillosa y ese capítulo es clave para nosotros entender que para vivir una vida fructífera, una vida victoriosa, una vida gloriosa, debemos de estar apegados a Cristo. Allí el apóstol Juan habla sobre la vid y nosotros los pámpanos, ¿no? De que separado de esa vid, es imposible de que ese pámpano dé fruto, ¿no? Entonces, si nosotros queremos dar frutos, vivir conforme al propósito de Dios, es indispensable hacerlo fuera de Cristo. Amén. Así que nosotros, la pregunta que nos haremos hoy, así en modo general, ¿cómo nosotros podemos vivir conforme al propósito de Dios? No nuestro propósito independientemente, ¿no? Sino al propósito de Dios que es mayor que los nuestros. Cualquier propósito que usted tenga, cualquier plan, cualquier programación o planificación que usted haga a futuro, el de Dios es mejor, porque Él conoce todos los tiempos y conoce nuestra vida. Y eso es bueno saberlo. Entonces, hoy llegamos a, si se podría decir de alguna manera, al puente donde el apóstol Pablo viene hablándonos en esta carta a los romanos. Aquí el apóstol Pablo da como un giro donde él venía hablando de una manera doctrinal, de una manera teórica, de lo que ha sido nuestra salvación, lo que ha sido nuestra justificación y todas aquellas cosas que hemos venido hablando, ¿no? La condición del hombre y todas aquellas cosas que el apóstol Pablo, de manera doctrinal, repito, teórica, no ha venido explicando. Ahora, a partir del capítulo 12 y el resto del de la carta, él hace un vuelco y ahora él dice, todo esto que usted yo le enseñé de una manera teórica, ahora es momento de que ustedes lo apliquen. Y es la parte difícil. Es la parte complicada porque ahora va a haber esa lucha interior en nosotros que nos va a decir si hacerle caso a nuestro corazón o al corazón de Dios. Amén. Así que les pido que me perdonen si sueno repetitivo, si sueno insistente en algunas cosas, pero es necesario. Porque la Biblia así lo dice. ¿Qué nos dice el Señor en Deuteronomio cuando nos manda que a los niños nosotros en todo momento le apliquemos la palabra? En cualquier momento, en cualquier situación, le recordemos la palabra. Entonces es un mandato de que Dios quiere que usted y yo atesoremos en nuestro corazón su palabra. Así que algo que se puede ver de esto, también los discípulos lo atravesaron. Vemos que cuando el Señor, cuando hablamos de la parábola, cuando Él terminaba de predicar sus parábolas, cuando daba una enseñanza, incluidos los apóstoles, ¿no? Vemos que cuando el Señor quedaba solo, los discípulos se acercaban a Él para preguntarle algunas cosas que ellos no entendían. El Señor le explicaba con total claridad, ¿no? Y así esto pasó durante los 3 años que estuvo Jesús con ellos. Constantemente ellos venían a Él para preguntarle qué significa esto, qué quiere decir aquello, no se puede explicar esto que no entendemos. Y eso era ellos buscando claridad a aquellas cosas. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas situaciones de que ellos atravesaron? 2 cosas. Primero, que lo que es claro para mí no necesariamente es claro para usted. Lo que yo puedo entender por la gracia de Dios no es lo mismo que usted puede entender, porque allí hay muchos factores que influyen en eso, ¿no? Puede ser su aspecto cultural, su educación y la teología que usted tenga sobre la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en segundo lugar, la enseñanza es un proceso continuo. El creyente va aprendiendo continuamente. También, aparte de eso, es un proceso lento porque ese conocimiento se va arraigando en usted de una manera que usted va asimilando esos conceptos bíblicos de Dios, esos consejos de Dios, y va haciendo un cambio en usted, va haciendo una transformación. Y por eso la importancia de la repetición. ¿Cómo aprende un niño? ¿A base de qué? De repeticiones. Ve una cosa varias veces y la aprende. Y así mismo somos nosotros igualmente. Con la palabra de Dios, Él dedicó en Deuteronomio capítulos completos
completos, diciéndole a su pueblo lo que tenían que hacer para que no le pase como a sus padres. Y vuelve lo mismo. Y vuelve y les repite las cosas, ¿no? En manera resumida, le resume Números, le resume Éxodo, le resume Génesis, ¿no? Para que ellos vean de que deben hacer caso a la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo y Pedro le dicen eso a sus hermanos, ¿no? De que para ellos no es molesto repetir las mismas cosas siempre. Veamos Filipenses 3:1, lo que le dice allí Pablo a los filipenses. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y luego dice: a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. En otra versión dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Y para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo, y sé que a usted esto le da seguridad. Amén. Y Pedro también habla sobre esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice: por eso siempre les recordaré estas cosas. Esto en otra versión. Para que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora ustedes tienen. O sea que Pablo y Pedro sabían que la repetición de las cosas del Señor era necesario para ellos. Y por eso, perdone que tome este tiempo para recalcar esto y puntualizar esto, porque es importante que nosotros no menospreciemos una enseñanza, aunque parezca igual, aunque la hayamos leído, porque la palabra dice, no dice en vano, que sus palabras se renuevan cada día. Quizá algo que usted no vio en ese momento, pero luego lo ve después. Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos muy distraídos. Aún estando aquí presentes, somos distraídos. Y no escuchamos el mensaje completo. Nadie puede decir que escuche un mensaje completo. Siempre se distrae con algo. Ya sea que vamos al baño, que vamos a tomar agua, que abren la puerta, que van a la cocina, que miran el teléfono. Así que le pido que me soporte, porque es así. Es así, gloria al Señor. Entonces, el apóstol Pablo introduce sus cartas mostrando en el capítulo 1 hasta el 11 cuál era o cuál es la condición de toda la raza humana. Para que usted tenga un resumen general del 1 al 11, Pablo resume la condición de la humanidad y que hizo necesaria esa monumental, sorprendente y extraordinaria obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo va a presentar argumento tras argumentos hasta llevarnos a la conclusión de que todo el mundo entero, la humanidad completa, dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron e se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y ese es el argumento que Pablo está citando del Antiguo Testamento. Y Dios da su veredicto y dice: todos han pecado. Y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Pero mis hermanos, amigos que nos escuchan esta mañana, en ese panorama, en ese fondo negro, es que el Evangelio como un diamante brilla, porque ahí es que Dios muestra su gloria a través del Evangelio. Así que la buena noticia de ese santo y maravilloso Evangelio de Jesucristo es que Él puede iluminar nosotros y traernos a la luz de esa condición de miseria, de esa condición de condenación que estábamos todos. Pues Él proveyó a Jesucristo, que nos libra del pecado y de todas las consecuencias que el pecado atrae. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, murió en una cruz, cargó todos nuestros pecados, satisfazo la justicia del Padre y nos otorgó esa justicia. Ahora usted y yo estamos en paz con Dios. Ya no estamos separados de Dios. Ya no estamos en enemistad con Dios. Y eso es bueno. Amén. Y eso es bueno. Dice Pablo: por haber sido justificado por Cristo mediante la fe,
Ya estamos en paz. Gloria a Dios por esa paz que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo. Ya no somos enemigos, ya no estamos separados, vuelvo y repito. Así que, como dice un autor, podemos morir tranquilos. Gloria a Jesús. Así que, debido a esa unión con Cristo, usted y yo somos justificados delante de Dios. Por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos decir al Señor, podemos adorar confiadamente. Como vimos en el capítulo 8, ¿no? Dios tuvo misericordia de nosotros, porque Él decidió en su santa y soberana voluntad rescatarnos. Cuando en usted y yo no había nada, ni había hecho nada donde el Padre se hubiese motivado a salvarnos. No había nada bueno en nosotros. Pero lo que resulta más sorprendente de todo esto es que Él nos eligió mucho antes de la fundación del mundo. Y que no hay justificación, nada, para que nuestro Dios no hubiese elegido. Y como garantía de eso, de que esa salvación preciosa que nos ha dado, esa justificación gloriosa que no ha hecho, Él dejó a su Espíritu Santo como garantía para que continúe esa obra hasta su segunda venida. Yo pregunto, todas esas cosas que hemos venido hablando, usted se ha preguntado, ¿para qué todos estos privilegios que Dios nos ha dado, todos los medios de gracia que Él ha provisto para con nosotros, ¿para qué son? ¿Qué debo yo hacer ahora? Ya un Cristo no ha venido. ¿Qué hago yo con todo este beneficio que tengo de parte de Dios? ¿Cuál será mi responsabilidad si aún el número de los salvos no se ha completado? ¿Qué debo yo hacer? Siempre tenemos que hacernos preguntas así. Bueno, la práctica de Pablo en todas sus cartas es esta. El primero empieza haciendo enseñanzas doctrinales y luego prácticas. En todas las cartas usted va a ver esa dinámica de Pablo. Él enseña la doctrina, dependiendo de qué doctrina sea, y luego él muestra cómo se debe andar, cómo se debe de comportar ante tal manifestación de Dios hacia usted. Entonces, la palabra dice que nosotros tenemos que construir nuestra vida en base a las misericordias de Dios. Porque repitamos el versículo 1, la parte A. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias. Dejémoslo ahí. Pablo hace un ruego, hace un clamor. Le suplica a todos aquellos que han reconocido a Jesús como Salvador, que por las misericordias de Dios. Y es complicado, mis hermanos, cuando nosotros intentamos vivir una vida transformada, una vida nueva, sin haber experimentado las misericordias de Dios. Es imposible que usted pueda vivir de una manera correcta de Dios si no ha entendido las misericordias de Dios en su vida. La Biblia dice que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Hay otra traducción que dice, es una nueva creación. Es una persona que camina diferente, contrario a como era antes. Y él dice que nos ha dado un nuevo corazón. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu para andar conforme a ese propósito que él tiene desde la eternidad. Ezequiel dice que él no dio ese nuevo corazón, pero cuando usted lee Ezequiel, había un propósito por el cual él dio ese corazón. Y yo le daré un corazón para que me obedezcan, para que caminen conmigo. Ese es el propósito de Dios. No era para satisfacer nuestros deseos, nuestra concupiscencia y para estar contento en este mundo, no. Es para vivir conforme a su propósito. Y como dijimos en la prédica pasada, ese propósito nos da felicidad, nos da paz y nos da gozo. Gloria a Jesús para siempre. Pablo, después de explicar todo esto, dice que nosotros tenemos que tener una respuesta. No podemos quedarnos pasivos. Él ya nos ha dado todas las misericordias habida por haber, todas las bendiciones. Nos ha dado ese corazón nuevo. Ahora, ¿qué hacemos con todas esas cosas en nuestra vida? Ya conociendo esto, Pablo está apelando a la voluntad.
a que debemos de dar una respuesta a Dios. Y si usted recuerda la predicación pasada, siempre el Señor hace un llamado. Aún en la eternidad, Él hizo un llamado. Y es nuestra responsabilidad responder a ese llamado de parte de Dios. Cabe preguntar, ¿yo puedo crecer en piedad? ¿Cómo yo puedo crecer en piedad? ¿Cómo puedo yo vivir conforme a la voluntad de Dios? Entendiendo sus misericordias que ha hecho en usted. Yo no lo sé. Yo sé las mías. Amén. Son muchas las veces que nosotros hemos intentado vencer ciertos patrones de pecado en nuestras vidas, pero por nuestras fuerzas es imposible que nosotros cambiemos. Siempre fracasamos, una detrás de otra. Pero cuando nosotros lo hacemos, como vimos en Romanos 8:28, con la ayuda del Espíritu de Dios, sí podemos. Sí podemos, porque Él nos da la fuerza y está ahí para eso. Podemos cambiar y cumplir el propósito de Dios que tiene para con nosotros, solamente con su Santo Espíritu. Es difícil, lo sé, es difícil nosotros cumplir ese propósito de Dios en nuestras vidas, pero no es imposible. No es imposible. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una guerra espiritual. Una guerra con este mundo caído, donde el rey de este mundo es Satanás. Una guerra con nuestra propia carne y todo ese sistema que hay. O sea que la batalla es dura, mis hermanos. No es fácil, no es fácil. Pero debemos entender que ya Cristo venció al mundo por nosotros. ¿Amén? Hay otro factor también que influye en eso, que son nuestro trasfondo, de donde venimos, nuestros familiares, todas aquellas cosas que nos afectan directamente a nuestras vidas. También añaden la falta de disciplina, la falta de dominio propio, que también afectan bastante para nosotros intentar cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso también afecta. Pero Dios promete cambiar a todos aquellos que creen en Él y obedecerle. Todos nosotros edificamos nuestras vidas sobre algún fundamento, sea cual sea en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, la profesión, la sociedad, todo se construye bajo un fundamento, bajo una base. Pero la vida cristiana, somos llamados a construir nuestra vida base las misericordias de Dios. ¿Entienden el punto? Si usted entendió las misericordias de Dios en su vida va a ser fructífera, como Juan 15. Porque usted va a entender lo que Cristo hizo por usted. Amén. Y cuando hablamos de misericordia, que quiero que se entienda bien, es lo que Dios ha hecho por usted. La bondad, su paciencia, el amor, los medios de gracia que ha provisto y todas aquellas cosas que conocemos de Dios. Esas son las misericordias. Porque recordemos de dónde nos sacó el Señor. Del polvo, del foso cenagoso. De ahí nos sacó y nos entregó todas esas cosas y merecerlo. Esas son las misericordias del Señor. Porque merecíamos ser castigados por su justicia. Vive el Señor para siempre. Como recita Juan 3:16. Dios en su gracia y en su misericordia entregó a su Hijo. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice, mas sin embargo, el que no cree ya ha sido condenado. O sea que no hay punto medio, no hay puntos grises, es sí o no. Gloria al Señor para siempre. Todos merecíamos el juicio de Dios. Todos. Y todo lo que podemos hacer usted y yo hoy es decir, Señor, misericordia para mí. Misericordia. Y como ya estamos nosotros en esa misericordia, clamemos por aquellos que aún no han alcanzado esa misericordia. Amén. John Piper dice que la vida cristiana no está edificada en un conjunto de reglas y leyes humanas. No. Está edificada sobre el Evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas, como cita Juan 3:16. Ese Dios de amor se entregó por amor hacia nosotros. En base a eso que está edificada nuestras vidas, sobre lo que Él hizo por nosotros, vive el Señor. Esta verdad
y esas misericordias son lo que deben gobernar nuestras vidas, día por día, y llevarnos a una exaltación en todas las áreas de nuestra vida para glorificar a nuestro Dios. En mi matrimonio, en la forma como trato a mi esposa, cómo educo a mis hijos, cómo trato a mis hermanos, cómo me comporto en el trabajo, en todas las áreas. Porque usted solamente no es cristiano cuando viene aquí. Aquí es como una escuela cuando usted aprende y luego va a poner en práctica afuera. También incluye cómo me visto, cómo me comporto, a dónde salgo, los amigos que tengo. Hermano, es todo. Es todo nuestra vida que tiene que estar permeada del Evangelio. La misericordia de Dios nos debe mover y nos debe motivar a vivir para Él. Yo no sé si ustedes se acuerdan el contexto de esclavitud en la época de Jesús. Cuando un esclavo era comprado, ese esclavo ya no se pertenecía a sí mismo, sino que le pertenecía al amo. Y todo lo que hacía ese esclavo, hasta los hijos que le nacían dentro, le pertenecían al dueño. Pero recordemos que nuestro dueño no es como nuestro dueño anterior, que era malo. Pero nuestro dueño ahora es Jesús, y Él es misericordioso con nosotros. Por eso le debemos todo a Él. Entonces, nuestra vida tiene que estar basada en el Evangelio y no en base a reglas y leyes, porque si no vamos a caer en el legalismo y ser moralmente. Y son principios equivocados, los cuales nos van a llevar al error, porque estará basado en leyes y en mandamientos de hombre. Gloria a Jesús. El propósito es exaltar al Señor y vivir para su propósito. Ese es el propósito por el cual nosotros tenemos que fundamentar nuestras vidas en Él. Gracias al Señor que nos salvó y nos sacó de ese fondo cenagoso donde estábamos usted y yo. También la misericordia de Dios nos debe llevar a ser un adorador, como cantábamos, ¿no? Ser un adorador, a tener un estilo de vida de adoración hacia Él. Y yo pregunto, ¿qué es un estilo de vida que adore a Dios? No es simplemente los domingos cuando venimos aquí y levantamos las manos. Eso es parte. Pero no se queda ahí, eso va más allá. Porque ahora mismo todos somos buenos, parecemos santos, pero después de afuera es que viene lo fuerte, como somos bombardeados con todo lo que hay en el mundo. Ahí tenemos que demostrar si somos realmente creyentes, si adoramos a Dios con el corazón, si no lo negamos delante de otras personas, si estamos dispuestos a evangelizar, a dar el testimonio de que somos creyentes. Vamos al versículo 1 una vez más, la parte B. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es la base, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Gloria a Jesús. Cuando yo veo lo que Dios hizo por mí, cuando yo entiendo las misericordias que Dios me ha entregado, lo que a mí me sale es rendirme ante Dios y decir, gracias Señor, de donde tú me has librado. No una vez, un montón de veces que yo me acuerdo cómo yo era, en qué estado yo estaba y a donde yo estoy ahora, digo, gracias Señor. Me sale un gloria a Dios solo, porque yo he entendido dónde yo estaba. Y cuando usted entiende eso, usted me va a decir, gracias Padre. Y ver, lamentablemente, personas como andan en el mundo perdidos, que no saben dónde van, no tienen rumbo, no tienen propósito. Y usted Dios lo libró de eso. Gloria a Jesús. Entonces, ese compromiso que tenemos que hacer usted y yo es el segundo punto que yo le quiero traer. Nuestro cuerpo como ofrenda viva para Dios. Este punto es un poquito más largo porque hay que explicarlo bien. Antes de nosotros conocer a Jesucristo, nuestras acciones estaban impulsadas por nuestros instintos carnales. Nuestros cuerpos ella ha llevado para cometer acciones inmorales, ilícitas,
vergonzoso, la cual hoy nos avergonzamos. Sin embargo, al aceptar a Jesús, ahora experimentamos un cambio profundo. Ahora somos nuevas personas, actuamos diferente. Ahora nuestra voluntad es seguir a Dios, ser dominados por su Santo Espíritu. Y ese cambio implica que nosotros ahora superamos la voluntad de la carne. Esos instintos que antes nos gobernaban, ahora ¿qué hacemos? Digo, no, lo siento. Ya tú no gobiernas aquí, ahora gobierna Cristo en nuestras vidas. Y si usted no entiende eso, cuando usted le llega un pensamiento y usted dice que no, eso es. Cuando usted quiere hacer algo indebido, su carne, usted dice no, esa es su lucha. Que son sutiles, no son así que vienen, estoy aquí, aquello. No, son sutiles, vienen de una manera que usted ni se entera. Por eso es que a veces caemos y después decimos, ay, ¿qué hice? Porque es que no se entera, lo hace automático. Ayer hablamos en la reunión de caballeros, tenemos un tema muy interesante. Decía el hermano Freddy que cuando una persona tiene tanto tiempo practicando algo, es difícil despegarse de eso. Y a veces lo hace, pues, lo hace automático, ¿no? Y esa es la lucha que tenemos siempre nosotros de renovar, que luego hablaremos de eso, renovar nuestra mente y cambiar todos esos patrones que tenemos antes por la misericordia que el Señor nos ha dado. Entonces, me encanta que la palabra dice que somos cuerpos vivos para adorar al Señor, ¿no? Que no dice que solamente los domingos, sino todos los días, 24/7. Ustedes tenemos que estar dispuestos a adorar al Señor. Gloria a Jesús. Y lo tenemos que hacer de una manera correcta, que es nuestro culto racional. Y ese verbo nos da la idea de un compromiso tajante y definitivo en nosotros. Que tenemos que estar dispuestos a ofrecernos para Dios. Recuerda que usted es esclavo. Siempre no puede olvidar eso, que usted es un esclavo de Dios. Y tiene que estar al servicio siempre de ese Dios. Es tener esa disposición como lo tenían los israelitas cuando iban a ofrendar, cuando iban a llevar la ofrenda al santuario. Ellos no llevaban los animales de cualquier manera. Había unas normas de parte de Dios. Había un reglamento de cómo ellos tenían que presentar esos sacrificios. Sin mancha, perfecto, como Dios lo había determinado. O sea que Pablo nos está diciendo que nosotros, que no somos un cuerpo muerto, porque los animales luego ahí se mataban y quedaban inertes y ya está. Eso era parcialmente ese sacrificio, pero ahora somos vivos. ¿Y usted sabe lo que significa un sacrificio vivo? Significa que todo lo que usted tiene, lo tiene que dar a Dios constantemente y renovándolo. Aclaro que esto no significa vender sus pertenencias o dejar a su familia para servir a la obra. Dios no está hablando de eso. Es que usted entregue toda su vida y que sea Él que la administre. Eso es lo que significa. Porque Él sabe los mejores planes para nosotros. ¿A que sí? Entonces, preguntémonos, a la luz de las misericordias del Señor, ¿estamos presentando nuestros cuerpos vivos para Dios? ¿Para exaltación de su nombre? ¿Lo estamos haciendo? Una pregunta retrospectiva que tenemos que hacernos. Y quizá la frase le suena un poco confusa cuando decimos culto racional. ¿Qué es culto racional? Básicamente es que hagamos un servicio a Dios lógico, entendiendo las misericordias de Dios y consecuente y bien razonado. Usted no haga la cosa a lo loco. Pues mucha gente, no, Dios me llamó y yo dejo mi familia por ahí tirada. O yo voy a ofrendar, un ejemplo, que es lo que más abundan, y voy a quedar sin comer en mi casa y sin pagar el alquiler. Tampoco. Todo lo que hagamos para Dios tiene que ser razonado y que no agreda la palabra. Si agreda la palabra no viene de Dios, porque Dios no se contradice. Amén. Y que nos dirige el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra. O sea que todo concuerda, tiene que encajar con el plan de Dios. Por eso dice racional. Mi cuerpo, mi mente, todo mi ser tiene que estar acorde a la palabra de Dios y Dios es exaltado así. Entonces, ¿por qué vivo? Porque nuestro cuerpo, nuestra vida, vamos todos los días descubriendo cosas que tenemos que cambiar,
cosas que tenemos que entregar a Dios, cosas que tenemos que crecer, y por eso la constantemente venir a Dios, la dependencia de Dios, como decíamos de Juan 15. Separado de Él, nada podemos hacer, nada. Y cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, que oímos sermones, que oímos enseñanzas o cualquier medio que usted utiliza para edificarse, usted va siendo confrontado. Y ahí vuelvo, tiene que dar una respuesta. Tiene que dar una respuesta a eso que Dios le ha revelado. Hay un segundo aspecto en esto, que ese compromiso también envuelve que cuando yo digo cuerpo, no hablo en términos generales, de cada miembro de nuestro cuerpo. La Biblia nos compara como una iglesia, como miembros, ¿no? El ojo no puede hacer lo que hace un pie, el pie no puede hacer lo que hace una mano. Entonces, igualmente, nosotros entregamos cada miembro de nuestro cuerpo a Dios en adoración. Estamos para servirle a Dios en cuerpo y en alma, completamente. Es como un sacrificio para gloria de Dios. Ahora nuestra ofrenda a Dios con nuestro cuerpo no es una ofrenda en términos físicos. Quiero que entiendan esto, por favor. Cuando la palabra alude al cuerpo, no está hablando del cuerpo físico, sino lo que el cuerpo refleja. Amén. Y lo vamos a ver con ejemplo bíblico. Y con nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Jesús. O sea que nosotros solemos darle más importancia a este cuerpo físico que a nuestro interior. Y este es el error. Entonces las escrituras siempre aluden a los resultados de cada miembro de su cuerpo. Pablo en este sentido le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco, no es que no vale, pero para poco es provechoso. Pero la piedad es el resultado de lo que usted practica con sus miembros, para todo, ahí sí, para todo aprovecha. Y no solamente aquí tiene promesa en nuestra vida presente, sino también en la venidera. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Jesús por esas verdades. O sea que las escrituras nos habla sobre la belleza de nuestro Señor Jesucristo, pero no de la belleza física. Yo todavía, si alguien lo ha visto, por favor, enséñeme lo que yo quiero aprender. Algún texto que muestre algún rasgo de Jesús físico de él. Yo no lo he leído todavía, pero si alguien lo ha leído, me lo pasa para yo aprender. Sino que la Biblia siempre resalta su amor, su misericordia y todas aquellas cosas que Él nos ha entregado por las misericordias. Ahí voy, pastor, ahí voy. Justo el texto que acaba de decir Isaías, que es 53, que es el pasaje del siervo sufriente, le llaman los teólogos. Dice, Él creció de Dios como un retoño, como una raíz de tierra seca. No había en Él hermosura o majestad para que nos fijemos en Él. No había nada atrayente que nos gustase. Pero, los benditos pero de la Biblia, pero sí pudimos ver su carácter, aleluya. Sí podemos ver su carácter. Lo palpamos, su amor, su misericordia, su paz, su comprensión, que son el resultado de los miembros de nuestro cuerpo. Amén. Él lloró, Él se afligió. Amén. O sea que en esencia son las acciones de nuestro cuerpo que el Señor quiere de nosotros. Así que lo mismo que Jesucristo hizo, eso mismo Dios demanda de nosotros. Que con nuestros cuerpos nosotros mostremos acciones de misericordia y todas aquellas características de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere que usted sea Miss Universo ni Mr. Universo. Pero sí que se cuide, obviamente, porque es el templo del Espíritu Santo. Pero que no se obsesione con eso. Él quiere que nuestro cuerpo modelen la misericordia, evidencias corporales visibles de que estamos viviendo para gloria de Dios,
para el propósito de Dios basado en sus misericordias. Y que el mundo vea su carácter. Y que el mundo vea a Cristo por nosotros. Esa es la misión. Esto no fue lo que le dijo Jesús a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo pregunto, ¿y cómo lo vio? ¿Cómo lo identificó? De Dios basado en sus misericordias. ¿Cómo él lo pudo identificar? ¿Cómo él se pudo dar cuenta que era el Padre? Su comportamiento, cómo actuaba, cómo hablaba. Gloria a Jesús. Entonces, cuando hablamos nosotros de nuestros miembros, hablamos de nuestra mente, de nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que vemos, presentarlo delante de Dios como sacrificio vivo. Lo que vemos en YouTube, lo que vemos en Facebook, lo que hablamos. Dios no nos dio los ojos a nosotros para estar viendo pornografía ni cosas indecentes. Eso agrede y nuestra mente la corrompe. A los hombres en particular, viendo a las mujeres con lujuria. No. Ni para estar escuchando música indecente que exaltan. Ya ustedes saben que exaltan. Valores contrarios a la palabra de Dios. No solamente nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra lengua. Que debemos utilizarla para alabar a Dios. Una persona que venga aquí a alabar a Dios los domingos y luego esté por allí criticando y descuartizando a los hermanos o a quien sea. Es para edificar, no para destruir, para hablar verdad. ¿Cómo estamos utilizando nuestra lengua? ¿Somos personas que edifican, que levantan al caído o que destruyen? Creamos contienda, insultamos, palabras de enojo, palabras hirientes, amenazadoras. Como dice Santiago, la lengua es, o proverbio que dice que es una pequeñita así, pero enciende un bosque. No podemos darles rienda suelta a la lengua, porque es peligrosa. También incluye nuestras manos, nuestros pies. Producir para nuestra familia, ¿no? Para ayudar a la obra. Y los pies para predicar el evangelio. ¿Y acaso no dice el Señor que hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz? Así que todos nuestros miembros deben ser para adoración de Dios en todos los sentidos. Debemos ir diariamente ante Dios, postrarnos y adorar al Señor y que el Señor nos vaya modelando y cambiando, negándonos a nosotros mismos, porque esa es la cuestión. Cuando nosotros no cambiamos y repetimos un pecado tantas veces, es que no queremos cambiar. No queremos cambiar. Tenemos que negar a nosotros mismos. Un autor dijo que el punto de que nosotros nos presentemos vivos ante el altar, y si no venimos ante Dios, no vamos a querer bajar de la cruz. No vamos a querer bajar y hacer lo que nos da la gana. Por eso diariamente tiene que estar en el altar. Mateo 16, 25 y 26, el Señor dice algo interesante sobre este punto de nosotros estar siempre atrás de las cosas de nuestro interior, de nuestra vida, para seguir complaciéndonos. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la va a hallar. Vale la pena, mis hermanos, vale la pena. Porque ¿qué aprovechará al hombre? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Y mira qué dice, ¿o qué recompensa dará él por su alma? No hay, eso no se puede comprar. Eso es por gracia que se recibe. Gloria a Jesús para siempre. En último, mis hermanos, en este punto, ni aún la vida misma vale la pena nosotros dar por complacer nuestros deseos y no vivir para Dios. Porque muchos de los apóstoles dieron su vida por amor a la obra, a la causa. Amén. Por eso, mis hermanos, Romanos 6, 19 dice que
Romanos 6, 19. Antes, todos nosotros, todos, ofrecían todos sus miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que llevaba más y más a la maldad. Y eso es lo que es el pecado. Ofrézcalo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿Ven el punto? Antes, cuando éramos impíos, cuando éramos contrarios al Señor, pecábamos y eso nos tenía envuelto y más y más y más. Pero ahora él dice, pero ahora sirvan a la justicia. Y ese servicio a la justicia, cada vez que usted lo practique, ¿en qué lo va a hacer más santos? Y más santos. Y más santos hasta alcanzar el propósito de Dios en su vida. Muchos creen de una manera egoísta y se burlan de Dios de cierta manera. Cuando usted le predica la palabra de Dios, dicen, ya cuando sea viejo yo le sirvo al Señor. Ya habrá tiempo para Dios. Como que si ellos tuvieran el control de sus vidas. Tristeza me da a esas personas que hablan así. Porque ellos no saben de qué van a morir. ¿Cuándo van a morir? Cuando yo sea viejo. No sabe lo que dicen. Pues yo goce mi vida, ya le entrego al Señor. Vale la pena gastarse para Dios. También esto implica vivir una vida sin excepciones. O sea, cuando digo sin excepciones, como dice el salmista, que él ha jurado y confirma que guardaré tus justas ordenanzas. Él quería agradar a Dios y él hizo un pacto ante la presencia del Señor. Eso significa dejar todo, abandonar todo. Aquí vamos a hablar del pecado. El pecado para Dios no tiene tamaño, porque la humanidad fue condenada por una desobediencia. Nosotros debemos hacer resoluciones, tenemos que tomar decisiones si queremos vivir y caminar junto al propósito de Dios. Y todas aquellas áreas de nuestras vidas que no son tropiezos, que no nos dejen avanzar, tenemos que traerla ante Dios. Si pecamos, nos levantamos, nos arrepentimos y seguimos ese propósito que hicimos con el Señor. Porque la vida no se acaba cuando usted peca, sigue. Así como un cáncer empieza con un pequeño bultito en el cuerpo de un ser humano, se convierte en un tumor cancerígeno que lo mata. Así cualquier pecado que usted tiene oculto ahí y no lo saca a la luz, lo va matando poco a poco. Tenemos que ser determinantes como hizo Samuel. Cuando Esaú dejó vivo al rey de Agag, lo cortó en pedazos, lo destrozó. Así nosotros tenemos que hacer el pecado, erradicarlo de nuestras vidas. Y que Dios nos ayude a superarlo. Sin importar la dimensión del pecado delante de Dios, de un Dios santo, un Dios que es santo, siempre está dispuesto a hacer compromiso y tratar de obedecer a Dios bajo toda costa. No hacer excepciones y cumplir sus mandamientos para agradarlo. Alguien dijo que tenemos que tener cuidado con el síndrome del pecado, mis hermanos. Eso es, por ejemplo, cuando tenemos un pecado que no lo vemos muy malo, ¿no? Ante los hombres, porque si fuera ante Dios, tuviera temor. No, esto no pasa nada. Bueno, ya lo dejaré. Y así sigue, ya lo dejaré. Ya lo dejaré. Y eso va creciendo y lo va hundiendo más. Hay que tener mucho cuidado, porque eso fue lo que vimos en Romanos 6:19. La maldad llevaba más maldad, a más maldad e iba creciendo. Y así son los pecados, por más sutiles que usted lo vea. Téngale miedo, téngale temor. Gloria a Jesús. Mientras yo más peco, mientras yo más me amoldo al pecado, por más sencillo que sea, ese pecado se va a adueñar de mí y me va a separar de la presencia y de la voluntad de Dios. Y Dios no puede trabajar en mi vida como Él quiere trabajar, porque Él sabe que yo estoy guardando pecados que a Él no le agrada. Dice que los pecados confesados son los pecados que Él perdona. Y cuando usted se enfrenta a la palabra de Dios, usted va a ver su vida que está mal. Y tiene que hacer resoluciones. Entonces, la palabra de Dios nos viste y nos ayuda a tener hábitos de piedad.
Un ejemplo, si estamos luchando con la ira, que es uno de mis mayores males, debemos de estar conscientes de aquellas cosas que nos llevan a la ira, que nos llevan a enfadarnos, a saltar por cualquier cosa, porque nadie se aira en el vacío. ¿Por qué tú estás triste? Por nada. No. ¿Por qué estás airado? Por nada. No, eso es mentira. Hay algo que provocó ese cambio de actitud en nosotros. Y nosotros, ahora con la sabiduría de Dios, tenemos que identificar eso y revertirlo y sanar esa área. Amén. Así que, pero esto solamente hace cuando estamos llenos de la palabra de Dios, cuando estamos llenos de su conocimiento, que nos ayuda a poder manejar esas situaciones y actuar de manera correcta. Así como Job, él hizo una resolución en su vida. Él decidió en su vida no mirar virgen. ¿Cómo podría yo mirar a una virgen? Dijo él. Job, un hombre que Dios lo tachó como un hombre justo, un hombre perfecto, pero tenía lucha como usted y como yo. Porque eso lo tenemos todos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque sabía que eso iba a ofender a Dios, porque era una de sus leyes. Pero él se propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con el vino del rey. Gloria a Jesús. Así que, si usted y yo hemos experimentado las misericordias del Señor, podemos. Porque vamos a comprender que lo que Dios ha hecho en nosotros es superior a eso. Y todo lo que nos ha dado, podemos hacerlo. Para poder glorificarlo con mi vida y con todos mis miembros. Vamos al último punto, que es la renovación de nuestra mente, que aquí está el punto clave. La renovación de nuestra mente, que aquí está la batalla más grande del ser humano. La mente. El que con toda la mente gobierna el mundo. ¿Cómo gobernó Hitler lo que pudo hacer en la guerra? La mente. Le cambió la mente a todos esos alemanes y pudieron hacer todo lo que hicieron. No fue que con autoridad imponiéndole, no. Le trabajó la mente. Debemos de trabajar para poder ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Yo quiero que ustedes vean la Biblia otra vez en el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente con el conocimiento de Dios, su palabra y todo lo que Él tiene para nosotros, podemos renovar nuestra mente, podemos caminar conforme al propósito de Dios. Pablo aquí da dos mandamientos, uno negativo y otro positivo. Él dice que no nos conformemos a este mundo, que no nos dejemos moldear a este mundo, que no se adapten al patrón de este mundo, porque este mundo presente es malo y está dominado por Satanás. Jesús lo dijo, Satanás es el dueño, el príncipe de este mundo. Y todo lo que está en este mundo está dirigido por Satanás. Todo lo que no glorifica a Dios está guiado por Satanás. Y Él dice que Él murió para librarnos de eso. Pero hay que llenarse de Él. Si no nos llenamos de Él, olvídese. Usted y yo no podemos vivir en base a los valores morales de este mundo, ni la ética de este mundo, que son perversos. Por más inocente que usted lo vea, son perversos porque tienen un propósito, tienen un fin. Así como Dios en sus propósitos tiene un fin, ellos también tienen el suyo. Siempre hay un plan detrás. O sea, que lo enmascaran, pero no te dejan ver lo que quieren detrás. Quieren conseguir algo. Nadie da duro por peseta, dicen en España. Nadie da nada gratis por nada. Regístrate gratis. Sí, pues te dan 7 días, después tienes que pagar para que te enganche. Es así, mi hermano. Nadie da gratis nada. Algo quieren. Pero hay personas que en vez de combatir esto con el evangelio, leyes, normas, que no ayudan en nada. No ayudan en nada. El evangelio de Jesucristo es que puede nosotros salvarnos, librarnos de todas esas cosas. No fumes, no bebas, no vayas al cine, no bailes, no veas aquello, no veas lo otro, etc. Y es verdad que muchas de esas cosas no nos ayudan en nada y son malas en sí mismas. Y pueden dañar el templo del Espíritu Santo. El exceso de alcohol
te hace daño. Usar droga también te hace daño. El no cuidar nuestro cuerpo, nuestro peso también te hace daño. Son malas. Pero eso no es el punto. Es la renovación de nuestra mente que nos va a librar. Ya vimos que no es el cuerpo físico, ¿a que sí? Entonces no tiene sentido que le caigamos, que intentemos cuidar el cuerpo cuando descuidamos el interior. Entonces, nuestra mente es que tenemos que cuidar y sanear. No estar centrado en las cosas pasajeras de este mundo que perecen. No es ambicionarse y vivir planificando cosas sin Dios en la ecuación. Es un error garrafal. Construir su vida, sus planes, sin contar con Dios. No tiene sentido. Yo creo en Dios, sí, pero yo lo hago a mi manera. Dios que se quede por ahí. Solamente lo uso como un salvavidas. Como un salvavidas, como que Dios está ahí para complacer nuestros gustos. No. Dios quiere dirigir tu vida, quiere guiar tu vida. Prácticamente hacen el hedonismo, una práctica griega, que era prácticamente vivir para sí mismo sin restricciones. Yo le doy al cuerpo todo lo que me pida. Para ello, ese era el propósito del cuerpo. Dale todo lo que te pida y venga. Cuando la Biblia nos manda que nosotros tenemos que mirar hacia arriba y puesto los ojos de arriba para que podamos tener propósitos reales. Vive el Señor para siempre. Jesús oró al Padre por nosotros. Y yo no te oro para que los saques del mundo, sino para que los guardes del mundo. Es interesante que Él oró, pero Él no oró por todo el mundo tampoco. Él oró para guardarnos del mundo, porque Él sabía que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas. Y sin su ayuda es imposible mantenerse. En Mateo, Él dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, todo el que quiere venir a Cristo tiene que coger su cruz primero y dejar su hombre atrás para que pueda tener todos esos beneficios que el Dios da. Jesús es claro. Debemos tener una mente comprometida e intencional de que somos sus seguidores y que vamos en serio con Él. Incluso a los más religiosos Él les dijo, bien dijo Isaías de ustedes, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y así veo muchos cristianos, llamados cristianos, y muchas personas que dicen creer en el Señor, que con su boca hablan, con su boca dicen, pero cuando ve sus actos están muy lejos de Dios. Y vuelvo a lo mismo otra vez. Su cuerpo es para adorar al Señor, para glorificar al Señor. Entonces no diga algo cuando su cuerpo está haciendo otra cosa. Porque el que tiene ya el discernimiento de Dios lo va a ver y va a decir, pero está contradiciendo, mis hermanos. No que seamos perfectos, no, jamás. Pero que haya esa intención, que haya esa voluntad de cambiar. Porque se ve cuando una persona está creciendo y está progresando, se ve. Amén. Y el mandamiento positivo de Pablo es que la clave para poder nosotros alcanzar todas esas cosas que hemos venido hablando es la transformación de nuestra mente y comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios y su voluntad que está aquí, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Él dice para que comprobemos que es buena, agradable y perfecta. Tiene la 3B. Tiene la 3B. Y eso es un proceso, mis hermanos, que es un proceso lento, pero seguro. Porque aquí el verbo es un presente continuo que dura toda la vida. No es algo instantáneo, no es algo rápido. Es un crecimiento en la piedad. Es costoso, pero dura para siempre. Y el verbo está en voz pasiva que pertenece a Dios. Toda la obra le pertenece a Dios. Pero también está en un verbo imperativo que está en nuestra responsabilidad movernos, hacerlo, entendiendo que la voluntad la pone Él. Suena trabalengua, pero es así. La obra es de Dios, Él hace la voluntad, pero nosotros tenemos que actuar.
Pablo dice a Timoteo que nosotros debemos ejercitarnos en la piedad. Y hay que hacer un balance aquí. Ni para un lado ni para otro. Y eso lo da la renovación de nuestra mente, de cómo debemos de actuar como creyentes sin adulterar la palabra de Dios, sin irnos a los otros extremos. Ni legalista, ¿cuál es la otra palabra? Libertino. Sino un balance medio. Y ese crecimiento lo da la palabra de Dios. Esa transformación. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes han sido limpios por la palabra de verdad. Es la palabra que nos limpia, que nos saca toda esa basura que tenemos nosotros. Toda esa basura que traemos del mundo, es la palabra de Dios que nos limpia. ¿Cómo dijo Pablo que él conoció la codicia? Yendo a la ley. Haciéndose con la ley, que la ley le abre a él. Él dijo, si no hubiese sido por la ley, la palabra de Dios, yo no hubiese conocido la codicia. Es la palabra que nos muestra dónde estamos mal. Cuando nos miramos frente a ella de una manera correcta, ella nos muestra lo que estamos mal. Es una batalla continua, mis hermanos, que va a depender de cómo usted vaya caminando con el Señor. Va a luchar, se va a caer, pero es necesario porque Pedro no fue lo que fue sin esa caída. Y duelen esas caídas cuando le ofendemos a Dios. Pero Dios utiliza todas esas cosas para nuestro bien. La renovación de nuestra mente es fundamental para ser transformado. Nosotros actuamos de ciertas maneras porque nuestros pensamientos están enfocados en esas acciones. Actuamos porque pensamos. Como dijo, no actuamos en el vacío. Actuamos porque estamos maquinando cosas y luego eso lleva a la acción. Primero pecamos en el corazón y eso luego ya sale a flote. O cuando usted decide adorar, ¿cómo usted lo refleja la adoración? Levantando las manos, cantando al Señor, haciendo cosas que glorifiquen a Dios, igualmente con el pecado. Usted primero lo maquina aquí, lo baja al corazón y luego lo ejecuta. Por eso Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe dirá, mas su corazón no está contigo. Somos lo que pensamos, mis hermanos. Por eso es importante renovar nuestra mente. No podemos ser y dar lo que no tenemos. Comprender las misericordias de Dios dadas a nosotros nos moverá a ser personas agradecidas y amar a Dios porque nos amó primero a pesar de nuestra condición. Quiero que se ponga de pie, mis hermanos. Quiero dar las gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de poder abrir su palabra, que nos hable. Porque ¿qué haríamos sin Él, sin sus consejos, sin sus bondades? Todas esas misericordias que Él ha derramado sobre nosotros. Aprendamos en base a esas misericordias a vivir conforme al propósito de Dios. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Te pedimos perdón porque nosotros somos egoístas, Padre, centrados en nosotros mismos. Y muchas veces despreciamos tu misericordia que han sido mostradas a través de tu Hijo Jesús. Señor, queremos vivir para ti, mostrando aquellas cosas que tú nos has dado, Señor. Y en modo de gratitud ofrecemos nuestros cuerpos, Padre, nuestra vida para agradecerte. Ayúdanos a caminar contigo, a ser guiados por ti, Señor, a renovar cada día nuestra mente, Padre, conforme a tu palabra. Oh Dios, habla a cada corazón, habla a cada vida, Padre, de que tus propósitos, tus planes son mejores que los nuestros. Ayúdanos a cambiar, a ser mejor creyente, a ser mejor ciudadano, esposo, padre, hijo en nuestras vidas y que podamos reflejar con nuestros miembros, Padre, tu carácter y tu amor, que tú eres un Dios real y que cambia, Padre. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición, porque sabemos que sin ti, separados de ti, Dios, nada podemos hacer. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde muy ricamente. El pastor con usted.